Buenas noches, esta es la presentación de la aplicación de conversión de canciones en la nube, implementando lo que se solicitaba para la entrega número 4 del curso de desarrollo de software en la nube. Entonces nosotros somos el grupo 33 y vamos a probar cada una de las funcionalidades que fueron implementadas. Y vamos a probar que funcionen con todas con todo lo que se necesitaba para la entrega 4. Entonces, para comenzar vamos a identificar que la IP que vamos a utilizar para conectarnos al servicio de la nube, a consumir la API y convertir las canciones, es la IP del balanceador de carga. Aquí vemos que tenemos que estamos en GCP, en Google Cloud. Entonces vamos a buscar los balanceadores de carga. Aquí están. Y aquí vemos que el balanceador existe y está creado, y que está escuchando a dos instancias que se encuentran en la región de EU Central 1. Aquí ya podemos ver el primer cambio, ya que antes el balanceador de cargas solo podía escuchar en una sola zona y en una sola región. Aquí vemos que se aumentó el tema de la alta disponibilidad, ya que ahora el balanceador de carga está escuchando en una región entera y está redirigiendo las solicitudes a dos zonas diferentes. Si nosotros, por ejemplo, vamos al grupo de instancias que tiene asociado ese balanceador de cargas, que sería el Web Backend Group, nos vamos a dar cuenta que las dos instancias están en zonas diferentes. Se encuentran en la misma región, pero están en dos zonas diferentes. Una se encuentra en US Central 1B y otra se encuentra en US Central 1A. Entonces aquí podemos ver que se implementó correctamente el tema de la alta disponibilidad, ya que si por alguna razón la zona US Central 1B o la 1A llegara a presentar problemas o a caerse, entonces la otra máquina virtual sería capaz de recibir las solicitudes que no le estarían llegando a la otra zona porque está en mal estado, y el balanceador de carga pues redirigiría las solicitudes a esta parte. Aquí vemos que también está el tema del autoescalado, que en caso de que las solicitudes sobrepasen cierto límite, que lo pusimos como un 60% del uso de la CPU, se activaría una tercera máquina que serviría como apoyo para ver las solicitudes. Lo mismo se hizo para el tema de las colas, que esta vez ya, como vemos aquí en las instancias de la VM, ya no existe la máquina virtual del worker en Redis, sino que ahora se implementó una solución con el servicio de publicación suscriptor de Google Cloud. Y pues ya como vemos, las colas ya tampoco se inician con una máquina virtual, sino que se inician desde también un grupo de instancias, que vemos que aquí se llama QE Backend Group. Y aquí están las dos máquinas de las colas que están escuchando al publicador suscriptor para cuando se envíe algún archivo y tenga que ser convertido. Aquí vemos que estas colas también tienen habilitado lo que es el tema de el autoescalado, así que en caso de que también estas máquinas se sobrecarguen en un 60% de la CPU, pues también se activaría una tercera máquina que estaría realizando la conversión de los archivos. Aquí podemos ya dirigirnos al publicador suscriptor y ver que está funcionando. Aquí podemos ver los mensajes. En este caso no tendría ningún mensaje, puesto que aún no hemos enviado ningún archivo para que se convierta.
Y esto sería todo lo que deberíamos ver de los cambios que se iban a hacer en la nube. Entonces ahora pues vamos a probar cada uno de los endpoints. Vamos a probar primero el del login. Aquí, como podemos ver, se conectó correctamente y nos entregó el token para realizar las solicitudes a los otros servicios. Este sería el tema del login. Este sería el tema, por ejemplo, de cuando queremos insertar un usuario. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a cambiar algunos atributos. Vamos a poner Brian 2, le vamos a cambiar el correo y le vamos a dejar la misma clave. Le vamos a cambiar la IP, que sería la IP del balanceador, y ya con esto vemos que el usuario se creó exitosamente en el sistema. Entonces pues ya podemos afirmar que también este endpoint de inscribir al usuario funcionó, y el de login también. Entonces ahora vamos a ir al endpoint de insertar una tarea en la que vamos a realizar los mismos pasos. Vamos a cambiar la IP. Aquí no es necesario poner el puerto porque él está escuchando por el puerto 80. Listo. Luego ya de reemplazar esto, entonces vamos a cargar una canción y le vamos a decir que la convierta en OGG. Por ejemplo, la África 23. Y le vamos a decir que enviar. Aquí para el usuario 1. Aquí nos dice que la tarea fue creada exitosamente, que el ID es 890. Entonces si por ejemplo nos dirigimos a la nube y vemos en el Cloud Storage, ese archivo que acabamos de subir nos debería aparecer en el bucket que tenemos creado acá. Entonces si abrimos el data, vemos aquí en los archivos subidos, vemos en el usuario número 1, y aquí vemos que el Africa Copy 23, que fue el archivo que subimos, está subido. Se puede ver la fecha, que fue a las 19, hace más o menos unos 30 segundos. Y si vamos a la carpeta de conversión, nos vamos a dar cuenta que también aquí está el archivo convertido, Africa Copy 23 OGG, y también fue hace más o menos unos 20 segundos. Entonces también para mostrar que las colas están escuchando, aquí por ejemplo vemos que se superó la cantidad de CPU de las colas, solamente enviando un archivo, y que la cola tuvo que subir otra máquina virtual. Aquí como vemos la está subiendo, todavía no tiene IP y eso porque todavía se está creando, pero pues las otras dos fueron las que procesaron el archivo. Aquí como podemos ver, esta es la máquina nueva. Entonces vamos a abrir las máquinas antiguas para ver cuál de las máquinas fue la que procesó el archivo. Mientras las máquinas se encienden, podemos ir viendo los otros endpoints. Por ejemplo, aquí el endpoint de obtener un archivo, también vamos a realizar el mismo proceso. Vamos a cambiar la IP, vamos a seleccionar el archivo 23 OGG y vamos a ponerle el token que nos sirve para utilizar este endpoint. Listo. Luego de esto pues podemos ver que él nos contestó exitosamente, nos trajo el archivo para escuchar, incluso lo podemos, si queremos, descargar al PC. Aquí lo podemos descargar y el archivo funciona. Entonces ya con esto pues habríamos probado estos endpoints también. Aquí vemos que ya cargaron las máquinas, por lo que vamos a ver si fue esta máquina virtual la que procesó el archivo.
Como podemos ver, la máquina está escuchando, pero no fue la que procesó el archivo. Así que vamos a seleccionar la otra máquina virtual. Y vamos a subir, entonces creo que fue esta lo que procesó el archivo. Entonces fue la tercera máquina. Aquí podemos ver que esta fue la que procesó el archivo, solo que me faltaba imprimir más del log. Vemos que incluso lo tomó varias veces. Sí, esta sería la máquina que realizó la conversión del archivo. Como podemos ver, aquí nos tendría que haber enviado un correo. Sin embargo, esa función la deshabilitamos porque estábamos realizando las pruebas de carga y de estrés. Entonces aquí esta nueva máquina aún se está prendiendo. Listo. Luego entonces ya de identificar cuál fue la máquina que realizó la conversión, entonces podemos proseguir probando el siguiente endpoint, que sería el de borrar el archivo. Aquí por ejemplo vamos a borrar el archivo 23OGG, para el que tenemos que volver a hacer los mismos pasos de cambiar la IP y poner el token necesario para hacer uso de ese endpoint. Aquí entonces ok, nos dice que no existe porque aquí no es el usuario 5 sino es el usuario 1. Eso. Entonces ya aquí nos responde que 204, entonces que eliminó el archivo correctamente. Si nos vamos a el bucket aquí en la nube, a la carpeta de data y a la carpeta de convert folder, que era donde se encontraba el archivo GG. Y volvemos a borrar. Ya, ahora sí falta actualizar la página. Ahí pues podemos ver que el archivo fue eliminado correctamente. Y bueno, luego ya de realizar el borrado del archivo, entonces vamos a obtener, por ejemplo, a probar este endpoint de obtener una tarea por el ID. Aquí vamos a poner la tarea por 890 y del usuario 1. Y vamos a ponerle esta IP, la IP del balanceador acá. Y vamos a cambiarle el token por el token que es necesario para probar el endpoint. Luego ahí de probar esto, entonces vemos que nos contestó bien, nos trae la información acerca de la tarea que acabamos de crear,
que se creó el 22 de noviembre. Este fue el archivo que se subió, el ID, qué formato con el que se subió y el nuevo formato al que se convirtió. Luego de realizar esto, entonces vamos a probar el siguiente endpoint, ya que vimos que este nos funcionó. Aquí vamos a ver todas las tareas que se han creado con el usuario 1. Por lo que entonces vamos a copiar de aquí el token. Y vamos a enviar la solicitud. Y pues aquí vemos que el usuario 1 efectivamente tiene varias tareas que se han creado para pruebas. Y la tarea que acabamos de ver, que es la 890. Luego de esto, entonces vamos a seguir con el endpoint de borrar una tarea en específico. Y aquí también tenemos que poner el usuario, tenemos que poner el ID de la tarea. Entonces, por ejemplo, vamos a tomar una tarea, la 881, y la vamos a poner acá. Le vamos a poner el token. Y nos contesta con un 204 que efectivamente eliminó la tarea. Si por ejemplo nosotros buscamos nuevamente acá, vamos a ver que esa 881 ya no existe. Vemos que está la 883, 885 y las demás. Pero pues la que eliminamos ya no existe en la base de datos. Listo, ya para terminar probaríamos el endpoint de actualizar una tarea. En este caso vamos a tomar la tarea que acabamos de crear, que es la 890 del usuario 1, y vamos a cambiar la IP para que sea la IP del balanceador. Vamos a cambiar el token de seguridad. Y pues aquí vemos que vamos a actualizar el formato, que fue una conversión a OGG, la vamos a cambiar por una conversión a formato WAP. Vamos a enviar la tarea. Cambiamos todo, sí. Y bueno, aquí vemos que intentó leer la tarea, sin embargo el JSON se está enviando de manera errónea, ya que no tiene la información que necesita para completar el mensaje completo. Entonces este endpoint tendríamos que revisarlo. Y ya para terminar, bueno, ya para terminar pues pudimos ver también que las colas están distribuyendo el trabajo. Antes la que realizó la conversión fue esta, y aquí la que iba a realizar la actualización sería esta cola de acá. Entonces vemos que también hay una distribución en el tema de lo que las colas se asignan. Eso sería todo por la demostración de las funcionalidades para esta entrega. Que tengan buena noche.